Buenas chicos, antes de seguir con el tema 4 y con la poesía de posguerra, vamos a hacer un pequeño recordatorio de la subjetividad y objetividad porque mañana miércoles 9 de febrero tenéis examencillo. Se trata de una prueba en la que va a haber un texto. El texto pues o es argumentativo o va a ser del árbol de la ciencia. Y aparte de las tres primeras preguntas, voy a preguntar como pregunta número 4 la objetividad o subjetividad del texto, ¿vale? En la página 34-35 tenemos cómo se indican o cómo se marca dentro de un texto eh, expresiones lingüísticas que no pueden indicar si un texto es subjetivo o objetivo. Aún así, yo siempre os comento que, claro, el 95% de las veces tenéis la posibilidad de que los textos que os van a caer, que van a ser textos argumentativos y textos líricos, literarios, no líricos, sino literarios, pues prácticamente el 99% de las veces van a ser subjetivos. Entonces, la idea es encontrar y justificar dentro del texto este tipo de expresiones que marcan la subjetividad. Tenemos el uso de la primera persona del singular, apelaciones al interlocutor, también muy propio del texto argumentativo o incluso también de algunos textos literarios, por ejemplo, aquellos que estén en los que se haga referencia directa al interlocutor, incluido el género epistolar, el de las cartas. El modo subjuntivo, acordáis que el modo subjuntivo no solo implica subordinación, sino también un cierto condicionamiento, deseo, ¿no? El ojalá que viniera, por ejemplo. El modo imperativo, porque también una orden es siempre el deseo de que alguien haga algo. La modalidad oracional interrogativa y exclamativa, esto lo voy a encontrar, por ejemplo, en poesía también, ¿no? Si encontráis interrogativa retórica, exclamativa retórica, evidentemente tiene una intencionalidad subjetiva. ¿Por qué? Porque lo que intenta más bien es convencerte. Cuando una pregunta no tiene respuesta es porque esa pregunta en sí misma es la idea que se te quiere marcar. Las perífrasis modales, expresiones modalizadoras, etcétera, etcétera. Algo que tenéis en un vídeo exclusivo en el que se explica la objetividad y la subjetividad. Además, trabajillos que deberíais de haberme mandado, algunos de vosotros lo habéis hecho, por supuesto, y que están corregidos. Así que va a ser un ejercicio muy fácil. Nos vamos pues a la literatura, que posiblemente sea el próximo examencillo que se os plantee. Aquí estamos, poesía de los años 40, ha terminado la guerra civil, estuvimos viendo a Miguel Hernández. Os planteé la posibilidad de ver un vídeo sobre su vida y la verdad es que es muy interesante, aunque trágica, bastante trágica lo que se ve en su obra. Nos vamos a la página 252, ahí nos encontramos con los poetas del exilio, algo que no nos sorprende porque conocemos bastante la obra de Luis Cernuda, que fue uno de los poetas que sufrió el exilio después de la guerra civil. Y aparte de él, pues se nos plantea aquí a León Felipe, un autor pues también bastante conocido desde el punto de vista internacional y que aquí pues empezó a darse a conocer pues a partir prácticamente de los años 70, finales de los 70 y 80, que es el comienzo de la democracia. Directamente habla León Felipe de Franco, en esa preocupación por España y en esa añoranza de la tierra y el deseo de volver, que es algo que conocemos, como hemos dicho, con bastante cercanía porque nuestro autor
de poesía lírica, pues es un poeta que sufrió el exilio. Hablamos de León Felipe y su visión. Un poco intentemos comparar la vida que lleva León Felipe en el exilio con lo que plantea de Franco. Franco, tuya es la hacienda, la casa, el caballo y la pistola. Mía es la voz antigua de la tierra. Tú te quedas con todo y me dejas desnudo y errante por el mundo. Mas yo te dejo mudo, mudo. ¿Y cómo vas a recoger el trigo y alimentar el fuego si yo me llevo la canción? ¿Vale? Él como poeta considera que también tiene una posición en esa España y que el poeta, los cantantes, el arte que se ha visto obligado a salir, pues es algo que también se va a necesitar dentro de España. Es un poco crítica, ¿no? Esa crítica a que no se haya dejado esa voz disidente de los artistas dentro de España. Existe, por supuesto, una antítesis entre la vida de Franco, de él es todo, y deja desnudo y errante a él en primera persona y en general a quien se lleva, a los artistas que no pueden estar en España. Eso en el exilio, pero nos encontramos con poetas arraigados, página 252, y por otro lado poetas desarraigados. Son las dos tendencias del comienzo de la posguerra. Estamos en una época en la que todavía España está partida, está en una crisis económica profundísima, ciudades desoladas, bombardeadas, familias rotas por pérdida, y en poesía eso se intenta un poco obviar. Pero entre las dos tendencias, los arraigados, la tendencia arraigada, es como un poco la más clásica, la más tradicional, la más apegada a las costumbres españolas. No significa que sea la más apegada, como se ha dicho en algunas veces, al franquismo, pero sí a las costumbres españolas. Habla aquí que en cuanto a la métrica, en cuanto a lo formal, es clasicista. Le encantan las formas del siglo de oro. ¿Cuáles eran las formas del siglo de oro? Son los sonetos, son las octavas reales, todas esas tendencias italianizantes que habían llegado durante el Renacimiento y que se habían hecho grandes en el Barroco. Bien, deseo de armonía, orden, claridad. ¿El orden cuál es? Pues el de la España arraigada, claro, el del arraigo a las tradiciones, ese es el orden. El desorden es salirse de la norma, digámoslo así, ¿no? Habla de temas religiosos, patrióticos, naturaleza, amoroso, ¿no? También un poco vinculado a lo que es el siglo de oro, perdón, esa naturaleza, lo amoroso, lo tradicional. El intimismo, ¿por qué no? La sencillez en el lenguaje y también una visión optimista del mundo. Es algo que sorprende cuando acaba de terminar la guerra, pero es por lo que hemos dicho. Intentan un poco tomar distancia de ese dolor, ¿vale? Intentan que la poesía sirva de distracción y que la mente cambie un poco el dolor por otro tipo de visiones más optimistas. Hay una serie de autores, Dionisio Ridruejo, quizás voy a subrayar lo mínimos posibles para que os lo estudiéis, ¿vale? Dionisio Ridruejo, Luis Rosales. El último, Leopoldo Panero. Bien, 3 autores de poesía arraigada. Aquí tenemos un texto de Dionisio Ridruejo, os lo leéis
Como sabéis, temáticamente, formalmente, está siempre muy, muy, muy bien explicado en este texto, así que como seguramente estéis cansados de escucharme también con Luis Cernuda, pues ahora os tomáis 5 minutitos de tiempo y leéis poesía que seguro que os sirve para transportaros a una época bastante distinta a la de ahora. Otros autores, José García Nieto, al cual no he comentado que pusierais, pero de él que destaco. Yo nada más que ver ese poema, lo que a mí me choca, lo que yo destacaría es el uso del soneto. 2 cuartetos, 2 tercetos. Eso hemos comentado que es muy del siglo de oro. Comienza en el Renacimiento español. ¿Vale? Y aquí La casa encendida es una de las obras pues claves de esta época. De Luis Rosales, pues también os la leéis detenidamente. Y evidentemente aquí no podemos vislumbrar ninguna estrofa en concreto. Esto sería evidentemente por la métrica, que son incluso versículos. Esta, si yo la contara, sería prácticamente, no vamos a decir prosa porque estamos dentro de poesía, pero se llama, cuando un verso es muy largo, versículo. Bien, acompañado de otras muy cortas, que casi a modo de pie quebrado, ¿vale? Bueno, en contraposición, los autores arraigados con los desarraigados. Y estos desarraigados se van a caracterizar primero por el uso también en concreto de una revista que se me ha olvidado comentar en el otro lado, en los arraigados. En los arraigados escribían en dos revistas que eran suyas de cabecera, Escorial y Garcilaso, y aquí tenemos a Espadaña, ¿no? Dos revistas que no tienen por qué ser enfrentadas, pero que bueno, que en ellas las tendencias eran distintas. Los desarraigados, aquellos de la generación del 27 que se mantienen en España, digamos así, Damaso Alonso y Vicente Alessandre, pues nada, no quiere. Así. Escriben en esta revista. Características, temáticas, sobre todo, ¿no? Una visión mucho más pesimista y desesperada de la vida y del mundo. No se habla directamente de la guerra. Hubiera sido como llevarse directamente a la cárcel, pero sí la temática era pesimista y un poco con desesperación. ¿Cómo se traslada eso? Pues rabia, ira, violencia. Se traslada en un lenguaje agrio, directo y una métrica basada en el verso libre y el versículo. Lo hemos visto aquí ya también en autores arraigados. Evidentemente estamos en la misma época, son coetáneos, es decir, que viven en la misma época, con lo cual las formas de escribir, pues, no, aunque temáticamente o sus ideologías fueran distintas, pero no cambian tanto. Y una religiosidad angustiada en lucha con Dios. ¿Por qué esa lucha con Dios? Porque es el que ha permitido que haya una guerra civil, por ejemplo, ¿vale? Nos vamos a ir a Damaso Alonso, que es uno de los representantes de la generación del 27. Voy a intentar poner un vídeo sobre él. Bueno, es un vídeo de 2 minutos, así que vamos a comenzar con él en el próximo vídeo.